A ver, chicos, en unos segundos ya vamos a iniciar la clase. Por favor, repito, Andía, Aponte, Ayala, Burga, Carpio, Gallegos, ya todos los que están con la cámara apagada la prenden. Lara, Pérez, Sánchez Dávila, Llamada, Jeff. Y bueno, ahora sí los dejo con la profesora. Por favor, nuevamente solo repetirles, tienen que tener la cámara encendida, chicos. Por favor, es muy importante para mantener el ambiente que se desea en la clase, ¿ya? Un ambiente en el cual sentamos una cercanía, en el cual ustedes puedan conversar con la profesora mientras hace la clase, preguntarle y viceversa, ¿sí, chicos? Así que en manos de ustedes está que la clase sea siempre un ambiente más propicio. Les dejo con la profesora. Gracias, profesor. Bien, entonces vamos a hablar, antes de hablar de los reinos, de las 3 moléculas infectivas que está en su libro. Primero, los virus. Entonces, los virus son acelulares, son supramoléculas, ¿correcto? Parásitos intracelulares. Ahora, en su estructura, ¿cuáles son los componentes del virus? Mira, entonces, un virus puede ser ADN o ARN. Mire, aquí está. Por ejemplo, en la clasificación de los virus hay virus ADN, virus ARN, correcto. Y este ADN o este ARN está cubierto, protegido por una cápsula, ¿no? Por una cápsula proteica, una cápside, ¿no? Una cápside proteica. Entonces, esta asociación ADN cubierto por una cápside, mira cómo se llama, virión. Entonces, el virión, ¿qué cosa es? La estructura básica de todos los virus, ¿correcto? Entonces, los virus pueden ser ADN, ARN, correcto. Pero, sin embargo, hay virus, los que son más virulentos, más patogénicos, más infectivos, como el caso del COVID, correcto, que lleva una envoltura, mira, una envoltura, ¿no? Que es una bicapa de fosfolípidos, mira, y proteínas, como ustedes están viendo, una envoltura, ¿no? Que tiene la misma naturaleza de una membrana celular, ¿correcto? Y no crean, este virus, una vez que ingresa, secuestra la célula, somete su maquinaria metabólica, ¿no es cierto? Es que sintetiza esta membrana. ¿Para qué? Para protegerse. ¿Correcto? Para protegerse. Y de esa manera, ¿no? Puede llegar no solamente a las células de las fosas nasales, a los pulmones, ¿no es cierto? Puede llegar, hoy sabemos de que puede atacar las células del hígado, las células del páncreas, de los riñones, ¿correcto? Miren ustedes. Entonces, hay muchísimos virus a través de las historias que han producido grandes epidemias, pero también sabemos que las vacunas han sido el instrumento, ¿no?, que nos ha salvado de muchas de estas epidemias en la historia. Esta no es la única pandemia que existe, no, en la historia han existido, a tal punto de que las vacunas han permitido erradicar muchas de ellas, ¿no? Erradicar tipo, por ejemplo, difteria, ¿no? Bueno, hace poquito ha habido un brote de difteria, pero ya hay sarampión, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos esos virus han sido erradicados. ¿Por qué? Por las vacunas, ¿no? Entonces, es muy importante la vacunación, ¿no? Mucho se habla, mucho están en contra de la vacuna china, pero la vacuna china es una vacuna que ha sido elaborada con los protocolos antiguos, es el virus inactivo, ¿no? Que estimula a la producción de anticuerpos, a tus linfocitos la producción de anticuerpos, ¿correcto?
Entonces, el que uno se vacune, eso no significa que no te va a dar el COVID, te puede dar el COVID. Entonces hay que seguir protegiendo, pero si te va a dar, no nos va a matar, ¿correcto? Entonces es importante la vacunación, es importante no hacer caso mucho que yo no me vacuno con la vacuna china porque no se sabe. Hay mucha gente que está propagando que hay una conspiración mundial, ¿no? Una pandemia, ¿no? De que se quiere apropiar, de que quiere la información. No, eso es totalmente falso, correcto. Es una de las vacunas, tal vez así yo soy voluntaria en la experimentación de la vacuna china. Es una de las vacunas más. Hay otras vacunas más modernas de los ARNs. Y hoy día no podemos decir mucho acerca de la eficacia de las vacunas. Se está probando, justamente para eso es la fase experimental de la vacuna, para comprobar justamente su eficacia, ¿no? Entonces, la vacuna china ha sido la que más veces ha sido probada, tal vez por su temprana producción, ¿correcto? Y no hay registro que ha producido una gran matanza o que ha causado daño, nada de eso, ¿no? ¿Por qué crees que, ¿no? Siendo prueba experimental, han sido utilizados por muchos funcionarios? Y eso lo saben los expertos, los investigadores, ¿no? Que lamentablemente han fallado, ¿no? Han fallado. Entonces, jóvenes, a vacunarse hay que tomarlo en serio para alcanzar la inmunidad colectiva, jóvenes, y salir de esto juntos, ¿correcto? Juntos, porque nos está empobreciendo y tenemos que trabajar, ¿no? La otra molécula infectiva son los priones, ¿correcto? Los priones, miren, Stanley Prucine en 1982 descubrió en una tribu de Nueva Guinea, la tribu del Kurú, que una enfermedad neurodegenerativa, esa enfermedad neurodegenerativa a nivel del cerebro, que mataba, ¿no? Y casi consuma a los miembros de la tribu, no estaba producido por un ser vivo, por una bacteria, por un protozoo, no. Se producía por una proteína. Entonces a esta proteína, que a nivel de tejido nervioso podía cambiar el nivel estructural de las proteínas en la organización de las proteínas. Nosotros hemos estudiado que las proteínas no son secuencias lineales, sino que están plegadas, ¿correcto? Entonces esta proteína mutante lo que hace es cambiar la configuración estructural de las proteínas, ¿correcto? Entonces, y producía ¿qué cosa? Enfermedades neurodegenerativas que mataba rápidamente, no solamente a los humanos en el Kurú, en la tribu del Kurú, sino también en la vaca, en las ovejas. Entonces, por eso es que una carne contaminada con priones, ¿no es cierto?, puede pasar a un humano y producir este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, los priones es una proteína infecciosa que causa enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Y está no solamente en los humanos, sino también en las vacas. Y probablemente la tribu del Kurú, ¿no es cierto?, probablemente se ha infectado. ¿Por qué? Porque esta tribu practicaba el canibalismo, o sea, se alimentaba de la carne cruda, ¿correcto? Entonces, en ese contexto parece que esta tribu, ¿no?, se infectó de los priones, ¿correcto? Y los priones estaban matando. Ahora, cuando moría digamos, un personaje principal de la tribu, entonces todos los demás de la población, como practicaban el canibalismo, consumían su cerebro para ser sabios como él, ¿no es cierto? Entonces ahí estaban los factores sociales que contribuían a la contaminación y a la persistencia de estos priones en esa tribu, que casi los extingue, ¿no? Entonces, miren ustedes, sin embargo, hay otra molécula, esto es una proteína, un prión,
un prión mutante, le dicen proteína prión mutante. Sin embargo, también hay un ARN desnudo, sin nada, correcto, solo el ARN, le dice un ARN infeccioso que en este caso se llama viroide. Entonces, acá tenemos cuidado, mira, hay virión y viroide, no confundamos, correcto. Los viroides, que es básicamente un ARN infeccioso, ataca o produce enfermedades a nivel de planta. Si nosotros hacemos una revisión, por ejemplo, se ha presentado viroides en las parcelas de pepino. Esta hortaliza que normalmente el fruto es lo que se consume y es de color verde y adentro es blanco, simplemente era traslúcido, ¿no? Es una sintomatología, por eso le dicen el pepino pálido, ¿no? O las manchas de la palta también es la presencia de un viroide, o la forma ausada del tubérculo de la papa también es otro síntoma, ¿no? Si nosotros vamos a una parcela y vemos una gran cantidad de pepinos translúcidos, de la variación de la forma de los tubérculos en una plantación de la papa, entonces hay la sospecha de que está presente o la parcela está infestado de un viroide, ¿correcto? Ahora, aquí hay que distinguir lo siguiente, que los virus infectan tanto, mira, infectan bacterias, aquí están los bacteriófagos, ¿correcto? Infectan animales, infectan al humano y también infectan a las plantas, ¿no? Eh, entonces, y tenemos un viroide que afecta específicamente a las plantas. Entonces no hay que confundir. Si me dice que tal especie de planta está infectado por un, ¿no es cierto?, un ARN que está encerrado en una cápsula, obviamente es un virus. Aquí lo que le distingue es de que este es un ARN, no es un ADN, y este ADN es desnudo, es una sola molécula infecciosa, no está dentro de una cápsula. Entonces tenemos que tener cuidado teniendo en cuenta que los virus también infectan a las plantas. Correcto. Bien. El reino Eubacteria. ¿Cuáles son las características de este reino? Miren ustedes. Lo está en su libro. Son cosmopolitas. ¿Qué cosa quiere decir cosmopolitas? Que tienen la capacidad de adaptarse a cualquier espacio en la Tierra. ¿Correcto? Sabemos que son procariotas. ¿Correcto? Heterótrofas, autótrofas, las cianobacterias, ¿correcto? Y de las heterótrofas pueden ser saprófitas o parásitas, ¿bien? Carecen de reproducción sexual, es decir, no forman gametos, pero sí pueden combinar su ADN a través del pili o pelo sexual, ¿no es cierto? Son unicelulares, mira, son unicelulares o coloniales, ¿correcto? Entonces, estas son sus características básicas. Mira, vamos a ver con respecto a su organización. Hay bacterias en forma de cocos, mira, en forma de cocos, en forma de bacilos o en forma de espirilos. Los cocos, ¿no es cierto?, forman colonias. Entonces, y estas colonias pueden ser de tipo Streptococcus, así como una especie de cadena que ustedes están viendo acá. O del tipo en racimo, mira, que se llama Staphylococcus. Entonces, las bacterias que tienen forma redondeada, ¿no es cierto?, forman colonias en forma de strepto o en forma de estafilos. Entonces, ¿y por qué forman colonias? Obviamente, ustedes saben que en un ambiente, en la naturaleza, la distribución de los alimentos no es equitativa, ¿no? Entonces, es una estrategia, la colonia es una estrategia para el mejor aprovechamiento de las fuentes de alimentos, ¿correcto?
Pero fíjense la forma de los bacilos, correcto, bacilos. Y los bacilos pueden estar organizados en diplobacilos o en estreptobacilos, ¿no? No se registra un estafilobacillus, ¿no? No se registra, ¿correcto? En forma de estreptobacilo, como la forma de una cadenita o una de diplobacilos, ¿correcto? Los espirinos son más independientes, mira, están siempre más individualizados, ¿no? En forma de espiroqueta, son alargados, muy delgados, o en forma de vibriones, mira, ahí está en forma de vibriones, ¿correcto? Entonces, son cosmopolitas, todas son procariotas, carecen de reproducción asexual, ¿correcto? Tienen gran capacidad de adaptación, por eso son cosmopolitas, ¿no? Y son unicelulares o también están formando colonia. Bien, ahora vamos a ver un poco acerca de sus partes, ¿no? Entonces miren ustedes, esta es la pared celular, ¿correcto? Entonces esta pared, mira, esta pared ya sabemos nosotros y hemos aprendido en el primer cuadro que es de péptido glucano, fundamentalmente, ¿correcto? Hacia el interior, la pared, ¿no?, recubre ¿a quién? A la membrana celular, que es una bicapa de fosfolípidos, ¿correcto? Bien. Al interior está el citoplasma. ¿Qué vemos al interior? Mira, al interior vemos el ADN. Su genoma es de naturaleza ADN, ¿correcto? Pero aquí, como aquí no está, aquí sí, lo que voy a hacer es a este ADN, aquí le voy a poner este de acá, este ADN circular pequeño que se llama plásmido. Este es lo que le falta acá. Plásmido, ¿no? Entonces, mira, entonces acá entonces este de acá, además de su ADN, este es el ADN, que es circular también, tiene lo que se llama el plásmido. ¿Y qué es un plásmido? Genes para la adaptación. Entonces ustedes encuentran la razón por qué son cosmopolitas, ¿no? Tienen una gran capacidad de adaptación. Y cuando ustedes vean las partes, vamos a ver de que tiene estructuras de protección, ¿no? Estructuras de protección, ¿correcto? Ahora, tiene también ribosomas, ¿no? Ahí mira. ¿Y cómo están los ribosomas, no? Son polirribosomas, ¿no? No es como en la célula polirribosomas, no es que como en las células eucariotas están individualizados, dispersos, ¿no? En el citoplasma, en el retículo. Aquí están juntitas, mira, están juntitas, formando lo que se llaman los famosos polirribosomas. Estos de acá que ustedes ven son moléculas de reserva, por ejemplo, glucógeno, ¿no? El glucógeno es una molécula, es un polisacárido de reserva, ¿no? Entonces, fundamentalmente. Sabemos que no tiene mitocondria. Este de acá, ¿qué cosa es este? Este es el mesosoma, ¿no es cierto? El mesosoma. El mesosoma, aquí está la cadena transportadora de electrones para el proceso de fosforilación oxidativa y la producción de ATP, ¿no?, de energía celular. Correcto. Ahora, como ya estamos hablando de la bacteria, ya no estamos hablando de la célula procariota, entonces ahora sí podemos decir, tiene un flagelo, ¿no? Un flagelo. Este flagelo es de naturaleza proteica y tiene también, como ustedes están viendo acá, las fimbrias. Fimbrias. Estas fimbrias, su función es la adhesión, para adherirse, ¿no es cierto? Y el flagelo es para desplazarse.
Bien. Algunas bacterias, ¿no es cierto? El de tipo bacilos, tienen una capacidad increíble, mira, aquí en el interior, cuando ellos, por el ambiente, les digo, corren el peligro de desaparecer, lo que hacen, encierran su ADN, ¿no es cierto? Encierran su ADN y su plásmido con algunas enzimas y forman lo que se llama una endospora. Por ejemplo, los investigadores han descubierto en una roca que tiene más o menos una edad de 250 millones de años, esta estructura, una endospora. O sea, esta estructura es una estructura cuando la bacteria se encuentra en un ambiente que va a perder la vida, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, pues en un desierto, cae en un desierto, o si no, en un ambiente de altas temperaturas. ¿Qué cosa hace? ¿No? Como precaución, lo que hace es encerrar su ADN, ¿no es cierto?, en una vesícula, ¿no? Esta vesícula es de una vesícula de mucopolisacáridos, ¿no? Y que tiene la capacidad, imagínense, de proteger a ese ADN. Entonces, estos científicos que encontraron esta endospora en una roca pétrea, ¿no? ¿Qué cosa hicieron? Sacaron el ADN, le pusieron en un medio de cultivo y aparecieron las bacterias, ¿no? ¿Qué tal? Por eso dice que son cosmopolitas. No hay lugar en donde no haya bacterias, ¿no? Y su gran capacidad de adaptación justamente por este plano. Correcto. Ahora, hay dos tipos. Otra cosa más les quería decir, que el flagelo y las fimbrias tiene su origen en el cuerpo basal. Esos son los cuerpos basales. Correcto. Pero en este cuerpo basal existe un centriolo, el centriolo 9 más 2. ¿No? El centriolo 9 más 0 es el centriolo de centrosoma en eucariota, pero estamos hablando de un procariota. Entonces, el flagelo también se origina en un centriolo, en el cuerpo basal, ¿no? Pero en un centriolo 9 más 2. 9 tripletes más un duplete en el centro. Ahora, hay dos tipos de bacterias, como ustedes pueden ver. Hay bacterias gram positiva y hay bacterias de gram negativas, ¿correcto? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está a nivel de la pared. Mira, si esta es la membrana celular, como ustedes están viendo, esta es la membrana celular, esta es la pared. En el caso de las gram positivas, además de tener péptidoglucano, que es el principal componente de la pared, lleva lo que es los ácidos teicoicos. Tiene ácidos teicoicos, ¿no? Es una mezcla de ácidos teicoicos. Acá no hay en la pared, esta es la pared de una gram negativa, es de péptidoglucano, también llamado mureína. Miren ustedes lo grande que es, lo amplia que es la pared de una gram positiva, pero además lleva lo que es moléculas de ácidos teicoicos. Esa es la diferencia a nivel de la pared. La otra diferencia es esta, mira. Por encima de la pared en las gram negativas lleva esta membrana, mira. Esta es una membrana. Ahí está. En las gram positivas no hay. Correcto. Esta membrana, ¿cómo se llama? Membrana externa. ¿Correcto? Membrana externa. O sea, este de aquí se llama
membrana externa, ¿no? Entonces, pared sin ácidos teicoicos. Pared con ácidos teicoicos. Correcto. Entonces es de péptido glucano más ácidos teicoicos. Correcto. Esta con membrana externa. Correcto. Y esta de aquí sin membrana externa. Correcto. Mira, ahí está la diferencia. Claro, cuando en el caso de las gran negativas, mira, en que tienen abajo la membrana plasmática, sobre la membrana plasmática, correcto, la pared celular, sin ácidos teicoicos, y encima de ellas, una envoltura, usted ve, hay un espacio entre la pared y la membrana plasmática, entre la pared y la membrana externa. Eso se llama espacio periplásmico, ¿correcto? Entonces aquí también hay un espacio periplásmico, ¿correcto? Pero esta aparentemente tiene dos, ¿no? No sería una diferencia. Sin embargo, ¿cuál sería una semejanza? Pues hay varias, ¿no? En las semejanzas hay varias. Pues tienen una pared, ¿no? Tienen una membrana plasmática que además de proteger, ¿correcto? Tiene la función de la fosforilación oxidativa, ¿no? Protege el citoplasma. ¿Cuál es la otra semejanza? En que las dos, el ADN es sin proteínas, sin histonas. ¿Correcto? ¿Cuál es la otra diferencia? La otra diferencia es que las gram negativas pueden, ¿no? Pueden tener una membrana externa. Las gram positivas nunca. Por lo mismo que tienen una pared bastante mucho más gruesa que las gram negativas. ¿Correcto? Pero sí, su libro también habla que tanto las gram positivas como las gram negativas tienen la capacidad de producir una cápsula. Correcto. Una cápsula que protege, dice, a la desecación y a la fagocitosis. Correcto. Yo no entendía un poco acerca de esta cápsula en el contexto del libro, pero buscando y haciendo ¿no? Porque no entendía cómo por encima de la membrana o por la pared podía formar además una cápsula. Esta cápsula se refiere precisamente a la endospora, ¿no? Que cuando esa bacteria corre riesgo de su vida por tener un ambiente adverso, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que hace? Encapsula, ahí está, encapsula su ADN, su plasma, con sus enzimas. Mira lo extraordinaria que es, ¿no? Por eso es cosmopolita, ¿no? Y puede vivir muchísimos años con una paciencia, ¿no? Hasta que cambien las condiciones y seguir viviendo a través del tiempo, ¿correcto? Entonces, tanto gram negativas y gram positivas pueden formar lo que se llama cápsula. Ahí están las endosporas, mira, al interior, mira, al interior de la bacteria. Entonces, mira, la reproducción asexual, dice fisión binaria, ¿no? Pero amitótica, ¿no? Entonces, y la reproducción es asexual, ¿no?
claro, asexual, por fisión binaria, no tienen reproducción sexual. Entonces, ¿cómo se llama esa reproducción que a través de un pili, ¿no?, pueden recombinarse o compartir, ¿no?, trozos de su ADN, conjugación o reproducción parasexual también es el otro término, ¿no? Ojo, carecen de reproducción sexual, o sea, no forman gametos. ¿Bien, hijitos? ¿Se ha entendido algo? ¿Sí? ¿Se ha aprendido algo? Profesora. Sí, Miss. Sí, hijito. Entonces, bien. Las arqueobacterias. Recuerden, vamos a ver las diferencias. Primero vamos a ver, mira, hay del tipo de las metanogénicas. Y estas son quimiótrofas, ¿correcto? Hay de las tipos termófilas. Estas son increíbles, mira. Porque hay quimiótrofas y heterótrofas y pueden vivir en ambientes de altísima temperatura. ¿Correcto? 70, 80 o más grados, mira. Y las halófilas. Las halófilas están en el Mar Muerto, por ejemplo. ¿Por qué dicen Mar Muerto? Porque la concentración salina es altísima. Si ya para nosotros la concentración salina de nuestro mar es alta, ¿no? Para el caso del Mar Muerto la duplica, la triplica o hasta la cuadriplica. Correcto. Entonces hay quimiótrofas y heterótrofas. Ustedes están viendo ahí, ¿no? Las halófilas y las termófilas pueden ser heterótrofas, ¿no? Las termófilas y las metanogénicas son exclusivamente quimiótrofas, son las bacterias del pantano. Pero hay termófilas que también pueden ser quimiótrofas. En referencia, por eso le he puesto ahí la nutrición. Pero a diferencia de las bacterias, estas son los que viven en ambientes extremos, en los pantanos, en los ambientes con demasiada temperatura o en los ambientes de alta concentración de sal. Una diferencia tremenda es que las eubacterias pueden ser aeróbicas, anaeróbicas e incluso facultativas. Pero en cambio estas son anaeróbicas estrictas, jóvenes, estrictas. Entonces, cuando me habla de un tipo que todas son anaeróbicas, estará hablando de este. Claro, todas. Correcto. Que habitan en condiciones extremas. Otra característica es esta, la composición de la pared, mira. ¿No? Si bien es cierto, en péptido glucano es mureína o péptido glucano. Aquí es pseudomureína. Pero esto es muy importante, que ya les advertí en el cuadrito, ¿no? Algunas carecen. Entonces, de aquí para adelante, usted va a ver características que se parecen a las eucarias, ¿eh? Como por ejemplo, no, esto es una gran diferencia, como por ejemplo, los ribosomas parecidos a los eucariontes, ¿no? Es una evidencia que está más cerca parental filogenéticamente a las eucarias, ¿no? Sin embargo, todas tienen una membrana de naturaleza fosfolipídica proteica, ¿no? Y aquí dice una membrana con éteres y diéteres de glicerol, ¿no? Y lleva también terpenos. O sea, carece de ácidos grasos. Correcto. Imagínense, un fosfolípido es un glicerol, correcto, tiene un grupo amino, es un glicerol con dos ácidos grasos. Si usted le quita los ácidos grasos, obviamente queda el glicerol.
¿correcto? Entonces, la composición de la membrana es diferente. Comparando, por favor. Es diferente, carece de ácidos grasos, tiene terpenos en su reemplazo. Recuerden de que estas viven pues en condiciones extremas. Pero las evidencias que hacen de que estas se parecen más a las eucarias que a las eubacterias, como lo dijo Carl Woese y lo confirmó en 1996 a través del secuenciamiento del ADN, es que sus ribosomas son parecidos. O sea, ¿qué quiere decir? Que los ribosomas, en el caso de las arqueobacterias, no son de 70S, ¿no? Son parecidos, son más grandes, ¿no es cierto? Y el otro es, que es otra evidencia, que las vías metabólicas, ¿no es cierto? Las redes metabólicas se parecen mucho a las eucarias que a las eubacterias, ¿no? Por esa razón, si bien es cierto, todos compartimos el mismo ancestro común, las bacterias están por acá. Pero hay un tronco que une a las arqueos de las eucarias. Esto ha sido mucho tema de pregunta, jóvenes. Y hay que estar atentos. Por eso dice, en taxonomía tenemos que estudiar en forma paralela, comparando. Ese es el objetivo, ¿no? Y bueno, pues la teoría endosimbiótica dice de que cuando algunas bacterias perdieron su pared, que pudieron hacer estas, ¿no? Porque dice algunas carecen. Y la membrana comenzó a ampliarse, pero la membrana no puede ampliarse tanto. Energéticamente no podría mantenerse una gran célula inmensa, ¿no? Nosotros como individuos no podríamos tener una célula, sería demasiado grande. Entonces, la membrana comenzó a plegarse hacia adentro, formando los compartimentos membranosos, el núcleo, el sistema de endomembrana, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta, hijitos? Entonces, yo les argumento para que ustedes encuentren, ¿no es cierto?, bonito el argumento y puedan ver las diferencias, ¿bien? En el caso de los protistas, ¿no? Miren ustedes. Este es el primer reino eucario, porque ya hemos visto dominio bacteria, reino eubacteria. Dominio arqueobacteria, reino arqueobacteria. Y este es el primer reino eucario, protista o prototista. Miren ustedes. Entonces aquí les presento a los protozoos, yo quiero que los conozcan, vamos a ver, y a las algas. Entonces, claramente usted está viendo de que, en primer lugar, los protozoos, mira, son unicelulares, en sus diversas formas, ¿eh? Y aquí hay unicelulares y multicelulares o pluricelulares. ¿Correcto? Entonces aquí, ¿no? Entonces la primera diferencia, mira, ve, unicelulares heterótrofos, ¿no? ¿Y estos qué serán? Unicelulares y multicelulares fotótrofos. ¿Correcto? Ahora, si son heterótrofos, mira, si son heterótrofos, en digestión hemos aprendido que los heterótrofos pueden ser saprófitos, pueden ser parásitos, ¿correcto? O pueden ser holozoicos. Siendo este unicelular, no puede ser un holozoico, ¿no? Entonces, este de acá, mira, es un parásito, podemos poner acá. Saprófitos, pueden ser saprófitos o parásitos. Si usted hace una revisión de estos organismos, va a encontrar
que del género ameba, muchos son parásitos y producen, por ejemplo, la amebiasis. No han visto, no han escuchado ustedes esto de la ameba come cerebro. Es verdad, hay parásitos. La Giardia también es un parásito, mira. Este parasita a nivel del intestino delgado y obstruye lo que es la digestión de las grasas jóvenes, las Giardias. Este protozoo está en las heces fecales. Cuando usted se sienta ahí en el parque, en el césped, ¿no? Y no tiene cuidado en que donde se sienta o que ha tocado el césped con la mano, nunca tocarse la cara, hasta que no se lave la cara. Esa es una regla importante. Y parece que no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Porque nos es difícil, ¿no? Recordar que hay que mantener nuestras manos lejos de nuestra cara, de nuestra nariz, de nuestra boca, ¿no? O estar tocando a otras personas. El tripanosoma, ¿no? La enfermedad del sueño, ¿no? El paramecio, estos de acá del paramecio que viven en las aguas estancadas, este es un ciliado, ¿no es cierto? Este podría ser un saprófito, ¿correcto? Este se alimenta de materia orgánica en descomposición, está en las aguas estancadas, son acuáticos. Carecen de pared, estos tienen pared. Y como muchos de ellos son parásitos, entonces forman quistes. Esta es una estructura que se forma, ¿no? En el interior de los tejidos, ¿no? ¿Para qué? Para cumplir el ciclo de vida y poder reproducirse. ¿Correcto? Ahora, habitan en aguas dulces, saladas, estancadas. Bueno, tal vez no es tan importante la especificación, pero lo que sí es que viven en ambientes acuáticos. Correcto. Y usted me puede decir, bueno, las algas también, profesor, ¿no? Hay algas de diversos tipos, ¿correcto? De diversos. Están en la roca, están en el agua. ¿Ve? Ahí está. Y como le decía, cuando a mí me dicen siempre que un organismo es unicelular, casi siempre yo apuesto por esto, mira. Reproducción sexual isogámica. ¿Correcto? Pero justamente muchos de estos también se registran, mira, conjugación. ¿Correcto? O sea, quiere decir que muchos de esos carecen de reproducción sexual, ¿no? Y la reproducción asexual, mira, fisión binaria, ¿no? O gemación, ¿no? Entonces, cualquiera de estas se registra acá en nuestro tejido. Entonces, si nosotros comparamos con las algas, si aquí son unicelulares heterótrofos, aquí van a ser, ¿no es cierto? Unicelulares, multicelulares, fotótrofos. ¿Correcto? Con pared, y la pared es celulosa, que es un componente de la pared también de las plantas. Correcto. Ah, son fotótrofos, ¿no? Bueno, entonces su nutrición son fotolitótrofos o en general autótrofos. Entonces tienen pigmentos. Si no, no van a poder hacer fotosíntesis, ¿no? Los pigmentos, ¿qué son? Fuente de electrones. Cuando el sol oxida a los pigmentos, libera los electrones a las cadenas transportadoras, ¿correcto? O para producir ATP o para reducir la coenzima de la fotosíntesis. Entonces, y dependiendo, mira, dependiendo del tipo de pigmentos, van a tener, mira, si tiene clorofila, las algas verdes, ¿no? Y de este grupo, que hay unicelulares y multicelulares, de los multicelulares, apareció la primera planta. Si usted se traslada a evolución, la primera planta fue Rhynia sp. Correcto. Hay también las antófilas.
de las algas amarillas, de las algas doradas que le dicen, ¿no? Hay las fucosantinas de las algas rojas, de las rodofitas, ¿no? De las rodofitas. Y la ficoeritrina, la ficoeritrina es de las algas rojas y las fucosantinas es de las algas pardas, ¿no? Entonces tenemos clorofitas, rodofitas, feofitas, ¿no? Y eso dependiendo de qué, del tipo de pigmentos, porque todos ellos hacen fotosíntesis, es decir, son de nutrición fotótrofas. ¿Correcto? Entonces aquí, como ustedes ven, hay una amplitud para hacer preguntas, ¿correcto? Entonces hay que estudiarla bien, ¿no? Porque lo que les estoy preguntando son solo algunas características generales. Estos reinos son más complicados, ¿cierto? Mira, agua dulce, agua salada, mira, superficie rocosa, están en los árboles. Compare usted con los protozoos que son eminentemente, ¿no es cierto?, acuáticos, salvo que la giardia, que también lo puede encontrar, ¿no es cierto?, en el césped, ¿no? En el césped, en las plantas contaminadas por heces, ¿no? Por heces de los animales. Lo peligroso es, obviamente, a veces sentarse en el parque, llevar a tu perrito, ¿no? Y la gente no recoge las heces, entonces el parque se infesta. ¿Correcto? Bien. Vamos a ver las preguntitas hasta ahí, a ver si nos tenemos un tiempito. Bueno, ya no tenemos tiempo, ¿no? Y seguramente tienen otro curso, entonces continuamos la próxima semana. Un abrazo, chicos. Es un gusto haber estado con ustedes. Hasta luego. Gracias, Miss. Hasta Gracias, luego. profesora, que tenga un buen día. Gracias, Sí, Miss. profesora. Gracias. Hijitos, un abrazo grande. Me encanta escucharles las voces. Hasta luego, profesor. Muy amable. Gracias. No, profesora, cuídese. Chao.